Que tenemos para un libro, no sé que tenemos para otro libro, ¿eh? Sí, lo mismo que que había unos guardias civiles que llevaban precisamente el control de explosivos en la Guardia Civil. Llevaban el libro. Uno de ellos había tenido ¿no? Y entonces el tipo estaba allí. Claro, todos los que tienen este tipo de delitos, allí lo llamamos los guarretes en prisión, la gente los odia, lo tal. Yo hablaba con todos, a todos los perdonaba, con todo le asesoraba, y este hombre, claro, me contó los detalles que figuran en el libro, donde cómo cambiaron el libro de la salida de los explosivos que se entregaron, de cómo tal, y cómo uno de los que estaba con él, inmediatamente lo escribieron al CNI, ¿no? Al servicio secreto, para que mantener el silencio ya para siempre. Claro, es la mala suerte. O sea, me meten casi 4 años en prisión y me dan la riqueza informativa de coincidir con gente muy interesante, ¿no? Claro, aquello no era un club de polo, ¿no? Precisamente, pero bueno, gente curiosa, ¿no? Sin duda, ¿no? Otro libro, Joaquín. Sí, tenemos un libro ahí a media. Y yo también tengo datos de este hombre. Precisamente de este hombre hay un gran amigo del canal que es Pitu García, nos hacía una pregunta acerca de un hombre, Álvaro Pérez Simón, que parece ser que se autoterminó, lo menciona él en el Ministerio del Interior, las propias dependencias. Si ¿sabes algo de lo que sucedió o fue un accidente? No, accidente no. Se quitó la vida realmente. No fue nada raro. Bueno, lo que no es el motivo. Bueno, el secretario de Estado que estaba con Marlaska, que creo que era un fiscal, que también dimitió por temas personales, también gay, ¿no? O él, insisto, yo me tengo un profundo respeto o sea, el hecho de que sorprendentemente Marlaska haya escogido su propia policía patriótica, ¿no? Destituyendo a uno, nombrando a otro. Bueno, hay cosas tan divertidas como que el responsable de asuntos internos, es decir, la unidad que a mí me investiga y tal, que resulta que lo nombran jefe de superior de Policía de Madrid por encima de uno mucho más antiguo, con mucho más vestigio y tal. Y a la mujer, a la esposa de este hombre, la nombra jefa de asuntos internos, para que todo quede en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque la unidad de asuntos internos es la unidad política por excelencia, porque depende directamente de la policía, del director de la policía, y por eso era la unidad que a mí me apoyaba. Cada vez que yo hacía una operación en Cataluña o en cualquier sitio, era la unidad que me apoyaba. Y claro, es divertido que la misma unidad que me apoyaba y que el jefe suyo, el comisario, me llevaba en su coche a Torre Picasso, donde yo tenía mi oficina, luego de pronto dice lo de Casablanca, ¿no? Aquí se juega, ¿no? Oiga, pero cachondo, si me has llevado tú a la oficina que yo tenía como agente de inteligencia en Torre Picasso, ¿cómo puedes ahora alegar que tú no sabías nada? El problema fundamental es cuando la gente confunde ser fiel con ser eficaz. Hay que procurar que los colaboradores que se tienen, pues tengan las dos cosas, ¿no? Pero como mínimo que sean eficaces, porque la fidelidad se ha demostrado en temas trágicos como el que pasó en Valencia o de la Riada, que estamos rodeados de inútiles, de gente mediocre, de gente que por puro clientelismo cobra 3, 4 o 5 mil euros al mes y tenemos como una colección de asesores eternos para nada, que es como una auténtica ancla que nos lastra nuestra economía y que nos impide respirar. Y todo eso porque los partidos se han acostumbrado a ese clientelismo. Yo he hablado con muchos de ellos, ¿no? Muchos políticos. Y tengo que decir que hay honrosas excepciones. Hay gente, no, la mayoría, de verdad, cuando terminaba de hablar con ellos, yo cuando volví a casa decía, Dios santo, si la gente supiera en manos de quién estamos, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de que hay, aparte de los funcionarios, hay casi 1 millón de personas que viven alrededor de los políticos. Ojo,
1 millón de personas. Eso es insalvable. O sea, no hay alcalde de medio pelo que no tenga 5 asesores. Imaginaros, Pedro Sánchez creo que tiene 1000 y pico, no sé para qué, no sé si para contarle el dinero, los preservativos de la sauna, no lo sé para qué, pero es increíble que eso se considere normal, cotidiano, como se considera cotidiano el que los fiscales filtren, ¿no? Como ha pasado. Yo he visto en el juicio, en las declaraciones de varios periodistas sobre el juicio del fiscal general del Estado, que uno de los periodistas de la SER, muy independiente, por supuesto, dice, no, yo hablé con tal fiscal y me enseñó su ordenador y me enseñó el informe. Yo le dije, hombre, ¿me puede hacer una copia? Y dijo, hombre, ¿cómo tiene que hacer una copia? Bueno, pues déjame que saque una foto. Hombre, no, esa no. Te dejo que tomes nota y tal. Pero ese fiscal no era otro. Y lo dice con toda naturalidad. Y nadie dice, oiga, perdón. Los fiscales son, en teoría, los garantes de la legalidad. Son los que nos garantizan a los ciudadanos de que se va a cumplir la ley. Y el primero que conculca la ley y que comete el delito de violación de decreto es el fiscal. Oiga, ¿pero esto qué es? Entonces, si la sociedad entiende que el periodista tenga como fuente un fiscal en activo que le cuenta cosas que conoce para hacer su cargo, claro, yo entiendo que el periodista tenga que vivir de fuentes, pero oiga, búscate la vida de otra manera, no que sea un juez o un fiscal, porque entonces, ¿en manos de quién estamos? Pues, o sea, como a mí un tipo que comete el mismo delito por el que hasta ahora estoy condenado no en firme, me va a exigir responsabilidades de lo que él hace todos los días. Y ese es el gran escándalo desde mi punto de vista, que se ha normalizado la ilegalidad de una manera ya pues, tranquila, no pasa nada, ¿no? Oiga, el sumario a los 2 minutos, los informes de la UCO a los 2 minutos los tiene antes el tipo. Oiga, ¿pero esto qué es? No, es que no es una causa secreta, perdón, no una causa secreta, pero sí es confidencial. O sea, en una causa solamente tienen que conocerlo las partes, el juez y el fiscal. O sea, eso de que antes de que llegue... Bueno, a mí me han notificado muchas cosas por televisión. Cuando yo estaba en prisión, me decía, Villalejo, mañana vas a declarar... No, a mí no me han citado. Sí, ha salido en la tele hace un rato. Bueno, yo le decía al juez, este sujeto que ahora escribe libros, García Castellón, que ahora se ha jubilado, es muy gracioso, que además para promocionar el libro dice eso de que si se supiera todo lo que hay sobre Villalejo sería una catástrofe. Querido, has estado 7 años de instructor. O sea, si tú no lo sabes, ¿quién lo va a saber? ¿No? Pues yo le decía, señoría, me haría mucha ilusión que yo recibí las notificaciones por conducto reglamentario. Mándenme usted a la gente o mándele a mi abogado que me va a decir mañana, pero que yo me entere por la tele es un poquito feo, ¿no? Ay, calle, ¿sabes lo que pasa? Que es que la burocracia y tal, digo, o sea, la burocracia falla, pero para el de la tele no. O sea, claro, todo eso se ha hecho tan cotidiano, se ha hecho tan normal. Es burdo. Y es una forma de ir deteriorando la democracia, es una forma de ir deteriorando el Estado de Derecho, de verdad. No es que me haya afectado a mí, o sea, si pensamos que es normal, al final, como decía aquel del chiste, ¿no? Se empieza asesinando sin importancia y al final se termina uno saltándose un semáforo, ¿no? Es decir, ya no se le da importancia a las estupideces y no a lo trascendente. Y eso es lo que solamente, pues eso, personas como ustedes pueden poco a poco ir aireando para que la ciudadanía, que ya prácticamente ya no ve la tele, ya no ve los medios oficiales, porque ya no se fían, nos hagamos todas las preguntas, insisto, que las claves para dejar de estar narcotizados, para tener información, es eso, hacer las preguntas correctas, hacer las inquietudes correctas y ser un poco inquisitivo, coño. Perdón, el taco innecesario. Pero ¿qué solución tenemos? Porque manejando esta información que es pura dinamita, nos encontramos una oposición que es muy pusilánime,
¿qué solución tenemos en España? Yo creo que la solución, desde mi punto de vista, es una sociedad civil más fuerte, que no tenemos. Es decir, en Estados Unidos, porque es muy criticable por todo, por gente, cuando la mayoría vota a sujetos como Trump, que por cierto, yo unos meses antes de detenerme, estuve con su hombre de confianza, con Paul Manafort, que teníamos negocios a media y tal, estuve en Nueva York, y cada 2 por 3 que estaba en el despacho de Paul, llamaba a este hombre, que entonces era presidente, ¿no? Decía, qué pesado es este hombre y tal. Pues, afortunadamente en Estados Unidos hay una sociedad civil muy potente y hay un, digamos, un compromiso y ahí se ven las películas críticas duras, en las manifestaciones duras. O sea, hace falta despertarse, despertar que tú y pedir el futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, y todo eso se hace cuando cada uno se compromete. O sea, no vale quejarse y luego no hacer nada. De todas maneras, el tema de la mentalidad en Estados Unidos es muy diferente. Allí por mentir no te lo permiten. Aquí te permite que mientas y no pasa nada. Allí tienen otra pasta. ¿Cómo que no pasa nada? Llegas a presidente de gobierno. Aquí, bueno, sí, eso es aquí, sí, me refiero que aquí no pasa nada que llegue a presidente de gobierno. Sí. Yo quiero hacer una pregunta, pero que tiene menos que ver. En este canal hemos tratado bastante el tema del caso Alcácer. Y tu nombre, el caso Alcácer, en el año 92, el asesinato de las 3 crías, y tu nombre, comisario, aparece bastante en este caso. Por lo que me gustaría preguntarte por qué razón aparece tanto tu nombre y qué opinión tiene Villarejo, qué secretos puede tener sobre este caso. El caso Alcácer, como muchos otros, mi abogado tiene una alerta de cada vez que sale el nombre mío. Y hay muchísimas noticias que no tienen nada que ver, pero que ponen el apellido Villarejo para que la gente pique. No sé por qué razón mi apellido pues genera esa percha, ¿no? En el tema de Alcácer, creo que ya lo he comentado en alguna ocasión. En la época que ocurrió, creo que yo estaba excedente. Yo estuve 10 años, del año 83 al año 93, y lo único que me pidió el entonces director de la policía, que era Agustín Linares, es que verificara si era verdad o no que este señor lo habían matado, ¿no? Y hablé, estuve en Irlanda, creo que recordar, Dublín, estuve en varios sitios y llegué a hablar con marineros de un barco que reconocieron que había entrado de polizón, pero que a mí algunos me dijeron, oye, llevaba mucha pasta encima, le quitamos el dinero y lo tiramos al mar. Así de simple. Y esa es la convicción que yo tengo y la que yo transmití. Esa fue toda mi intervención en ese caso, y fue un tema puntual, porque yo entonces viajaba mucho a Irlanda, tenía allí trabajo, a Londres y a Portugal, y entonces en los últimos escenarios donde se le había visto así. ¿Qué pasó? Que luego después, como era el inglés, era una persona muy llamativa, pues gente como Emilio Rodríguez Menéndez llegaron hasta contratar a un modelo para sacarle fotos. El señor Breda lo habrá contado con detalle, ¿no? Claro, porque ya todo vale por digamos, de vender periódicos entonces o de ser notorio, ¿no? Muchas veces la realidad es mucho más simple o mucho más de lo que se intenta retorcer. Esa es la única participación, por así decirlo, en la investigación, que fue constatar que este señor, porque me dijeron, ya digo, no fue uno o dos, fueron varios miembros de la tripulación. A uno recuerdo que me lo llevé de señoras malas y lo emborraché y lo tal, le pagamos una cantidad importante para que se soltara. Además, en fin, creo que debe de existir alguna grabación sobre ello en mis archivos, pero claro, como solamente se han desencriptado el 40%, dicen que el 60%, el CNI ordenó que
que no había que seguir adelante, pues en ese 60% de los 10 o 12 teras que me encontraron en mi caja fuerte, probablemente debe existir algo de eso, ¿no? Nada más, no hay mucho más. Hay un aspecto que el padre de una de las crías, Fernando García, en el programa Cuarto Milenio, nunca dio nombre, pero medio insinuó que usted le amenazó fuera de Atocha. No le conozco, no le he visto en mi vida. O sea, si es cierto que lo dijo, lo insinuó, es un mentiroso patológico. O sea, probablemente sea del mismo club que la señora Pinto esta, ¿no? Claro, hay gente que necesita inventarse bulos para dar notoriedad a su vida o a su historia, y quién mejor que Villarejo para que le dé, digamos, densidad al asunto. Eres el comodín, eres el comodín. Jamás, ni he hablado con nadie de Lentana, ni siquiera he hablado con los investigadores. Yo el tema, no, solamente, insisto, el director, que yo tenía, aunque estaba excedente, colaboraba mucho tanto con el servicio secreto como con el interior.